Bueno, y hoy la antorcha, última antorcha de esta temporada. Hugo Pereira, Fran Carrillo. ¿Cómo estáis, Hugo, Fran? ¿Qué tal? Muy Pues con buenas, mucho Iker. calor, pero con mucha actualidad y bueno, ahí pendiente. Con ganas de irse de vacaciones, entiendo, ¿no? La verdad que sí. Bueno, oye, que eso muy rápido. Luego iremos diseccionándola, pero a modo casi de titular, muy brevemente, ¿qué os ha parecido la comparecencia del presidente del gobierno? Pues a mí una comparecencia propia de alguien de la oposición, no de un presidente del gobierno. Eso en las preguntas, digamos, que se referían, por ejemplo, al tema del caso Begoña, es decir, habló digamos, como si fuera un líder de la oposición y no como con la elegancia, ¿no? Y con la bueno, y con la capacidad propia de un presidente del gobierno. Y desde luego, pues una entrevista, una rueda de prensa, mejor dicho, pues plagada de fake news. Desde luego aquí en España hay un problema con las fake news, pero principalmente con las que dice Pedro Sánchez, vamos, porque hablaba de la baja del, digamos, o del otorgamiento, es decirlo, o cuando otorgó Aznar ese 30% del IRPF a Cataluña, y ciertamente es algo que ya venía en una ley, ¿no? En una ley que así lo permitía y que así se acogieron el resto de comunidades autónomas, con lo cual, efectivamente, el problema de las fake news, pero principalmente con las que dice Pedro Sánchez, ¿sí? Fran. Otro mitin más de a lo presidente, en el que él convoca a sus muyahidines de partido y de la prensa, que no son periodistas, son activistas, para volver a recitarles un argumentario con el que luego soltar su propaganda. Este presinada, porque ni preside, ni gobierna, ni gestiona, simplemente lo único que hace es mantener y controlar un poder, que es para lo único que está, es una mentira andante. Ya no solo es el mayor defensor y protector en Europa de la dictadura venezolana de Maduro. Yo hoy escribo un artículo en OK Diario en el que hablo de cómo el PSOE ya está maduro para crear una dictadura aquí en España, ¿no? Sabemos que si cae Maduro, cae el PSOE, por todos los secretos que esconde. Sino que además se atreve a cuestionar las preguntas de los periodistas, determinando las que son valorativas de las que no. Se atreve a cuestionar que alguien sea libre y pueda informar sobre algo que es de opinión pública y que además es de interés general, como son los presuntos delitos y corruptelas de su mujer, de los que él tenía conocimiento. Y en el colmo de la mentira, en el colmo de la trola, en el colmo del trilerismo en el que este presidente ha convertido el gobierno, España, las instituciones, pues se atreve a engañarnos a la cara diciendo lo siguiente. Y espero que las personas que todavía tienen sentido común y sensatez que nos escuchan entiendan por qué lo digo. Ha dicho Sánchez: mientras sigamos defendiendo los intereses de la mayoría frente a una minoría privilegiada, nuestro gobierno tiene sentido. Esto lo dice el mismo día que le acaba de regalar la gestión de los impuestos a la minoría privilegiada y rica de Cataluña frente a la mayoría de los españoles. Es decir, el mismo día en la que él privilegia a una minoría xenófoba, racista, rica y aburguesada, frente a la gran mayoría, se atreve a decir que él está con la mayoría. Es una mentira con patas, es un trilero de manual, es un mentiroso compulsivo. El problema no es que lo sea, el problema es que hay muchísima gente en la prensa que se lo compra y muchísimos votantes, que son algunos peores que él todavía, que validan que esto es lo que hay que hacer y que no está cambiando de opinión ni está modificando la ideología del partido, sino que esto es realmente pues, lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que utilizan como argumentario? Esto ya lo hizo Aznar, mentira, aunque en su momento lo que hizo Aznar de cesiones al puyolismo también era criticable. Esto ya lo hizo el Partido Popular, mentira. Esto lo recoge la Constitución, mentira. Es que la propia Montero dijo que nunca iban a ceder esto a Cataluña, porque además en la Constitución no lo recoge, los propios inspectores, Asociación de Inspectores Fiscales, ya se han opuesto a esto. Esto es la autocracia de la que tantas veces hemos hablado, ¿no? Ahora hablaremos de todo eso precisamente. Asunto fundamental. Bueno, primero de todo, el presidente del gobierno, lo ven ahí con gráficos, la parafernalia, ¿no? Entra como si fuera el presidente de los Estados Unidos y se va. Y en la primera fila tú decías los muyahidines, pero es que estaba hasta el delegado del gobierno en Madrid, que se ve que esta mañana pues no tenía otra cosa que hacer, más que sentarse ahí a aplaudir al jefe. Les ha faltado, aunque era una comparecencia de prensa, Hugo, aplaudir, ¿no? Pero fíjate, es curioso, ¿no? Porque claro, primero se ha dedicado durante 40 minutos, para que ustedes lo sepan,
a mentir sobre los datos de la economía española, pero a mentir descaradamente sobre todos los datos de la economía española, y se ha quedado tan pancho. En esto no ha decepcionado, porque es su naturaleza habitual. Pero claro, cuando llega el turno de preguntas, de una forma más o menos así, pues le han ido preguntando sobre la declaración de ayer ante el juez Peinado, o la no declaración, y el caso Begoña Gómez. Y claro, han sido todo evasivas, absolutamente evasivas, ¿no, Hugo? Salvo Bueno, decirlo absolutamente. del no caso. Bueno, para empezar, si me permite rápidamente, en cuanto al tema de que vamos como un cohete y el tema económico, es que vamos, es decir, para empezar, es decir, que España va como un cohete cuando somos número uno en desempleo, ya no solamente de la Unión Europea, que es lo que siempre dicen, somos número uno de la Unión Europea, bueno, de la Unión Europea y de la OCDE, que la OCDE es el conjunto de las economías más desarrolladas a nivel mundial, dentro y fuera, por tanto, de la Unión Europea. Somos número uno de la OCDE también en desempleo. Claro, decir que la economía va como un tiro cuando en la deuda no hace más que crecer, es decir, crece en términos interanuales un 3,8%, decir que la economía va como un tiro cuando somos números uno también en la eurozona de la tasa de pobreza y en la tasa de exclusión infantil, bueno, decir que vamos como un cohete cuando en datos de pobreza, cuando en datos de desempleo, cuando en términos de deuda a nivel interanual, vamos, somos los número uno. Bueno, pues es decir, yo creo que cae por su propio peso e insisto, en el caso económico son datos, esto no es opinión, esto no es que me guste más o me guste menos, no es una cuestión ideológica de izquierdas o derechas, son datos que ponen de manifiesto que va bien o que va mal y precisamente España en tantos datos económicos va francamente mal, eso por una parte. Y segundo, en cuanto al tema del no caso, bueno, pues no caso, nos guste más o nos guste menos el juez Peinado, que yo soy uno de los críticos con el juez Peinado en tanto en cuanto ha tenido o ha cometido, a mi modo de ver, cuestiones en el procedimiento, no digo que haya hecho prevaricación, pero sí, por ejemplo, citar mal o no estar pendiente al menos de la correcta citación de Pedro Sánchez con 2 artículos mal en esa citación es un error que, en modo de ver, un caso tan mediático no se puede permitir el juez Peinado. O en el caso de Begoña Gómez en su momento, lo que permitió que se pospusiera la declaración, que fue efectivamente no notificación correcta, aunque no depende del juez Peinado directamente, pero sí, insisto, un caso tan mediático tendría que estar con todas las luces encima puestas el juez Peinado de que se haga correctamente todo el procedimiento, bueno, pues notificó, o no notificó, mejor dicho, la última querella de acto huir. Bueno, insisto, con sus errores a mi modo de ver injustificables para un juez con la experiencia de Peinado ante un caso tan mediático, pero aún así, insisto, decir que no hay caso cuando fue ratificado, 1, por la audiencia provincial y 2, luego posteriormente ratificado también por la digamos, por el resto de instancias judiciales, por la audiencia, que no lo tiró abajo, bueno, es decir, evidentemente sí que hay caso, hay un caso que se está investigando, que está en ciernes, veremos en qué acaba, pero desde luego hay un caso, el que está investigando el juez Peinado, ratificado, insisto, por instancias judiciales superiores. Bueno, insisto, claro que hay caso. Esta mañana, cuando le preguntaban por la citación, la declaración de ayer del juez Peinado, Moncloa, y cuando le preguntaban por el caso de su mujer, él volvía al mismo rollo y terminaba hablando del PP, de lo bien que va la economía, de la coalición progresista, pero no daba ninguna explicación, hasta que ha llegado un periodista, que es un periodista además que estuvo, digamos, es cercano al régimen, que es Fernando Garea. Y Fernando Garea, suponemos que porque es tan evidente ya en tantos periodistas defendiendo estos días lo indefendible, que en un arrebato, pues, hileando la palabra, suponemos que pensando, observen las caras de la primera fila donde están Óscar López, Antonio Hernando, cómo se miran, como diciendo, este de qué va. No olvidemos, Garea fue director de la agencia EFE. Y entonces va y les pregunta esto. Preguntar sobre 2 temas, incidiendo en la pregunta de la compañera. Más allá de la actuación judicial y el legítimo derecho de defensa, estaría la explicación política que aún está pendiente, y ya que usted ha invocado antes la transparencia y la dación de cuentas, le quería plantear algunas cuestiones que todavía están pendientes de aclarar sobre el caso de Begoña Gómez, de su esposa. Por ejemplo, si tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa en Moncloa, si usted participó en alguna y si tuvo conocimiento de las llamadas cartas de interés que se habían presentado. Y, por otro lado, era incidir sobre la pregunta que se le hizo antes, que creo que no contestó, respecto al acuerdo con ERC. Quería preguntarle por qué insistieron tanto hace semanas, incluida la vicepresidenta primera, en que no aceptarían lo que ahora considera usted muy positivo y le hace feliz sobre la financiación. Y dado que no es la primera vez que se produce un cambio de opinión de este tipo, le pregunto
¿por qué hay que creerle cuando asegura que no aceptará una consulta en Cataluña? Que creo que es la última línea roja que queda. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, algunas de ellas valorativas. Yo respondo. Otra cosa es que se considere que no es así. Sobre la explicación política, yo creo que he dado explicación. Dice, son valorativas. Claro, es que lo ha puesto en un brete, esa es la realidad. Supongo que Garea, hoy Fran se ha tomado la venganza de su cese de la agencia EFE. Lo cesó Miguel Ángel Oliver, por cierto, en una cafetería. Lo citó en un Rodilla de Madrid, como si fuera a tomar un café. Le dijo, por cierto, que estás cesado. Bueno, hay periodistas del régimen más señeros y otros que intentan dar un barniz de independencia cuando no la tienen. En fin. A mí estos periodistas más allá, durante del años... protagonista, pero más allá del protagonista, claro, eran las preguntas que todo el mundo esperaba. Sí, pero que yo veo... Me centro en las preguntas, ¿eh? Ha dicho lo de valorativa y a continuación se ha ido a la economía y todas estas cosas. Pero que estas preguntas que ha hecho ahora este periodista ha criticado a otros periodistas que durante años le han hecho esa pregunta a Sánchez. Claro, estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es que ahora que ven la luz y ven el tipo de autócrata que tienen delante y cómo si no le bailas el agua es capaz de decirte esto, que eres valorativo, que eres fango, que eres bulo, le ha faltado decirle todo lo que activa generalmente este presidente no democrático, pues ahora no le pongamos de ejemplo, ¿no? Porque el mismo periodista que ha hecho estas preguntas ha estado estos días poniendo en cuestión la instrucción del juez Peinado. Entonces, de cabo a rabo, además. No hablo de periodista, hablo de las preguntas, porque tú mismo antes has citado el pero si hecho las preguntas... de que cuando le han preguntado él ha respondido, bueno, son preguntas valorativas. Entonces, claro, pero si es que Sánchez va a responderse... No, pero es que lleva así 6 años, Vicente. Si es que Sánchez ya lo sé. Lleva 6 años en cada rueda de prensa que da oficial, repito. Él sienta a sus mullairines, está ahí el delegado de gobierno, a sus mullairines en primera fila para que le respalden, para que vean qué hay y tal. En fin, él da un mitin de 30 minutos de mentira tras mentira sobre datos económicos, sociales, que luego le desmienten tanto los datos que da Eurostat, los datos que da los propios ministerios, los datos que da Europa. O sea, las fundaciones independientes en España, los servicios de estudios de bancos como el BBVA, etcétera. Todos los datos económicos y sociales que da son mentira. Pero tiene ahí a toda la cohorte que luego amplifica eso y hace que mucha parte de la población se los crea, aunque la realidad le desmienta. Luego hay una parte de la prensa que se atreve a hacer una pregunta, sea más o menos afín, y si a él no le gusta, pues actúa como actuaría Chávez, Maduro y toda esta serie de autócratas, que es, en vez de responder, diciendo, no, yo ya he respondido, mentira, o responder como a él le gustaría responder, que es desviando la atención, creando cortinas de humo, metiendo al Partido Popular cuando quiera, hoy qué raro que no haya mencionado a la ultraderecha, que también lo menciona cada vez que comparece, es decir, esto es el autócrata que tenemos. Sánchez, lo único que le falta para ser Maduro y Chávez es autoproclamarse presidente en las próximas elecciones generales sin necesidad del recuento. Porque ya lo ha hecho todo. Ha asaltado el Estado de Derecho. Ha asaltado la separación de poderes. Ha asaltado las empresas e instituciones públicas. Ha creado leyes para silenciar medios de comunicación. Ha creado un cordón sanitario y político contra la oposición. Ha mentido durante los datos económicos y sociales. Ha conseguido que toda la parte de sondeos y encuestas de manera pública dependan de él. Ha conseguido que la abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado sean los abogados del PSOE y de su persona y de su mujer. ¿Qué le queda? Pues le queda ya que cuando haya las nuevas elecciones generales, si no las tiene ya controladas de antes, se autoproclame presidente antes del recuento. Entonces, esto ya será Venezuela. Y los Garea y Palomeras y todos estos que durante años han dicho que ¿cómo va a ser esto una dictadura? ¿Cómo vamos a ir a una ¿cómo va a ser esto Venezuela? ¿Cómo va a ser esto? Entonces se caerán del guindo definitivamente y dirán, esto no se puede permitir, esto ataca los cimientos de la democracia liberal, esto ataca... Digo, pues, y a esa gente no hay que darle pábulo. A esa gente decir, pues ahora te aguantas con el líder caudillo que tú has protegido y has alentado durante años. Ha habido un momento también... sí, Hugo, a ver... No, quería decir que, yo soy el primero que ha criticado muchas cosas de Sánchez, pero yo creo que las hipérboles
siempre hacen que, digamos, que los argumentos pierdan peso. No creo ni mucho menos que España esté en la misma situación que Venezuela, salvo la autoproclamación de Sánchez. No lo creo. Es decir, no hay más que ver cómo está Venezuela y cómo está España. Es decir, se podrán criticar muchas cosas de un personaje, Sánchez, que es el presidente, podemos decir, más ambicioso y más egocéntrico que ha tenido de largo España, ¿no? A partir de ahí, y que le encanta el trabajo de presidente del gobierno, salir en prensa y los titulares, etcétera, le encanta, y que no lo querría dejar ni de coña. Pero eso sí, decir que Pedro Sánchez, digamos, es un dictador, yo creo que es una hipérbole que, digamos, no refuerza nuestros argumentos. Una hipérbole. Vamos a los datos. Hace cosas, digamos, muy criticables, es decir, a nivel político, desde luego, cambios de opinión constantes, eso es evidente, pero decir que Sánchez es un dictador y que Venezuela es España y que España es Venezuela, creo que es una hipérbole, insisto, que rebaja los argumentos. No hay más que ver cómo está un país y cómo está otro. España está dentro de la Unión Europea, tenemos este marco de la Unión Europea. Hombre, yo creo que es una hipérbole. España, no, vamos a ver. España está como estaba Venezuela en el año 2000. Cuando en el año 2000 y en el año 2002 Hugo Chávez empezó a hacer lo que hacía y en Venezuela decían, esto va a acabar como Cuba, había periodistas como tú que decían, oye, es demasiado grave decir que esto va a ser como Cuba, porque no hay que ver nada más que los datos económicos y cómo hay medios de comunicación privados y cómo, eso era en el año 2002 y 2003, y cómo a Chávez se le recibe por las cancillerías democráticas europeas y cómo aquí todo el mundo puede opinar libremente y cómo hay jueces independientes y cómo hay prensa libre. Y cada vez que hacía una ley nueva y cada vez que hacía un movimiento político nuevo y rebajaba un poco la calidad democrática del país, todavía había gente que decía, pero aquí los empresarios pueden crear sus negocios, pero aquí cada año un poquito menos, hasta que llegó a ser la dictadura totalitaria que es hoy. Ya nadie en Venezuela es capaz de decir, salvo que sea un afecto adicto al régimen, que eso no es una dictadura a la cubana o peor. Evidentemente que España hoy no está como Venezuela. Yo digo que está en la deriva de ser como Venezuela, es decir, un país en el que hay un señor o un partido que gobierna sin contrapesos, que gobierna sin oposición, que gobierna controlando todo, porque todo lo que ha hecho es propio de un caudillo antidemocrático. La forma en la que ha saltado el poder constitucional, la forma en la que ha saltado a las empresas públicas, la forma en la que ha saltado todos los poderes del Estado, la forma en la que ha creado una trinchera y un muro en el cual si tú no estás con él, estás contra él. Y eso es propio de los caudillos. La forma en la que ha intentado silenciar a la prensa libre. Entonces, decir, no, es hipérbole porque no somos Venezuela. Claro que no, pero es que ese mismo discurso te lo dicen los propios venezolanos hoy aquí en España y te dicen, oiga, que es que eso mismo hace 20 años nos decíamos nosotros de Cuba y mira cómo hemos acabado. Entonces, este señor no tiene ningún tipo de freno. Solamente hay que ver lo que ha hecho en estos 5 o 6 años. Solamente en 5 o 6 años, no en 2 décadas. Solamente en eso. En el que ha demonizado a la mitad del país, en el que ha violado sistemáticamente los artículos de la Constitución, el último dándole el concierto económico a Cataluña, en el que está en el poder precisamente amnistiando a quienes han dado un golpe de Estado, y todo eso es propio de alguien que no tiene un buen concepto de la democracia. Entonces, no se trata de protegerlo. No, rápidamente, no es cuestión de proteger o no a Sánchez, es más, no es función de un periodista ser un presidente del gobierno o tan siquiera criticarlo, hay que criticar al poder como tal, hay que criticar, por supuesto, digamos, los hechos incoherentes, etcétera. Es decir, evidentemente, Venezuela no es España, España no es Venezuela, ¿no? Digo más, Sánchez, es decir, lo que está haciendo, evidentemente, es no tener cada vez menos contrapesos, pero porque se lo permite la ley. Entonces, esto nos tenemos que remontar, digamos, el tema, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Pongo un ejemplo concreto y claro. El tema del Tribunal Constitucional. ¿Por qué Sánchez ha puesto ahí, digamos, a Cándido Conde Pumpido, que es una persona evidentemente afín al Partido Socialista? ¿Lo ha puesto de forma ilegal? No, lo ha puesto de forma legal. ¿Por qué? Porque se lo cargó en el año 85, recordemos, digamos, falta de separación de poderes que implantó Felipe González en su momento, es decir, rompiendo con esa separación de poderes, y evidentemente Sánchez, no solamente en el TC, sino a nivel general, pues ha puesto encima, por ejemplo, en el Consejo del Poder Judicial, ha puesto afines porque se lo permite la ley. Es decir, evidentemente en España hay una falta de contrapesos. Yo creo que sí, evidente. Yo estoy a favor, evidentemente, de la despolitización de la justicia como propone ahora.
el Partido Popular, pero ciertamente Sánchez, con toda la cara dura, ha puesto ahí a Fines con carnet en la boca en muchas partes de las instituciones del Estado, pero porque se lo permite la ley. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es impulsar cambios de ley hacia la despolitización de la justicia, que creo que es un apartado importantísimo en España. Entonces, Sánchez no hagamos trampas, Hugo. Nos guste menos, nos guste menos, que a mí no me gusta, evidentemente, ver a Fines en el poder del PSOE, en el Poder Judicial, no me gusta, pero no ha hecho nada ilegal. Se lo permite la ley, poner a un afín en el CGPJ, porque se lo permite la ley, porque se lo ha cargado Felipe González en el año 85, esa separación del poder. Entonces, no ha hecho nada ilegal como tal. Si bien la amnistía yo creo que roza la ilegalidad, si bien yo creo que un concierto económico en Cataluña no se puede, articular si no hay un cambio previamente a nivel constitucional de la Constitución, no creo que se pueda articular con un cambio de la ley orgánica como proponen desde el Partido Socialista simple y llanamente, no lo creo, pero insisto, a nivel judicial. Lo que hay que hacer es avanzar hacia la despolitización y guste más o guste menos lo que ha hecho Pedro Sánchez es algo legal porque se lo permitió la ley. Pero, Hugo, se cargó de separación de no hagamos muy rápido que tengo que avanzar. Muy rápido, no hagamos trampas con esto, porque vamos a ver. Claro. La Constitución es la cúspide del ordenamiento jurídico. Cuando tú violas la Constitución, estás violando la ley, ¿vale? Si yo hago una ley que digo en la que la ley por una mayoría parlamentaria haciendo trampas dialécticas, diciendo que la soberanía reside en el Congreso y no en el conjunto del pueblo español, y que por tanto hay que respetar lo que salga del Congreso. Yo ahora mismo creo una ley, porque las leyes la crean el legislativo, en el cual hablo de que la mitad de la población en España, que no sea de izquierdas, no tiene libertad de expresión. Claro, yo puedo hacer lo que me da la gana, suprimir la libertad de expresión de la mitad de España, que ya tendría alguien diciendo, pero no ha hecho nada ilegal. Y como no ha hecho nada ilegal, pues entonces hay que respetarlo. No hay que respetar todo lo que hace, aunque la ley lo esté haciendo. Porque para empezar, así es como llegan las tiranías y las dictaduras. A través de la ley. Así es como han llegado muchos dictadores. Se podrá criticar, pero no decir que una dictadura. No. La hipérbole decía que déjame que termine. Déjame que termine. Yo no he dicho que sea una dictadura, digo que estamos en camino de serlo. Y las dictaduras como la venezolana, casi todos los cambios que se produjeron en la época de Chávez fueron a través de leyes. Y cuando yo he dicho aquí muchas veces y he dejado por escrito que Sánchez iba a dar un barniz constitucional a sus felonías y a sus traiciones, es porque hasta que no asaltara el poder, el Tribunal Constitucional no iba a parar. ¿Para qué? Para que cada cosa que hiciera y estuviera avalada por el Tribunal Constitucional, donde tiene colocado a miembros del PSOE, él pudiera decir, y con el beneplácito de muchos periodistas, ¿veis cómo lo que estoy haciendo es constitucional? Incluso aunque no lo sea. Constitucional la amnistía, constitucional la hacienda, constitucional el que no se puede investigar a su mujer, constitucional todo lo que quiera. Pero claro, pero es que la trampa de... a mí déjame del Partido Popular. Déjame del Partido Popular, que yo no soy del Partido Popular. La trampa de, oiga, es que está en la ley. Bueno, es que mañana, como tiene mayoría parlamentaria, pueden crear una ley en la cual esto que tú y yo estamos haciendo esté prohibido. Y entonces habrá un periodista que diga, oiga, es que Sánchez no está haciendo nada ilegal porque hay una ley que aprueba el Congreso en el que dice que las tertulias en OK Diario están prohibidas. Entonces, como es legal, se puede permitir. No, oiga, lo que está haciendo es ilegal, inconstitucional e inmoral. Y esto no es Venezuela de momento. Pero si seguimos en esta deriva, si seguimos en esta decadencia, no son hipérboles, no son críticas desmesuradas, son realidades que estamos viendo, en el cual el Estado de Derecho lo está quebrando, la separación de poderes la está quebrando, la libertad de prensa la está quebrando y ahora mismo está yendo a por jueces porque no hacen lo que él quiere. Oiga, ¿eso es como Venezuela? Todavía no, pero lo va a ser. Entonces, no seamos tibios de, no, hay que criticarlo, pero no. Bueno, pues así acabaremos como hemos acabado. Y ya digo que no es un tema de leyes, ¿eh? En la moderación está la clave. No, amigo. La moderación no es lo mismo que la firmeza, ni la equidistancia ni la equidistancia es lo mismo que los principios claros. Por culpa de la moderación, y ahora si quieres hablamos de paje, por culpa de la moderación está Sánchez como está. Por culpa de la moderación. Y por culpa de la moderación, ¿qué es la moderación? O sea, la moderación es decir, oiga, yo soy radical en la defensa de la libertad. En la crispación constante, Fran, es decir... No. Oiga, es que si a mí me quitan libertades... Si a mí me quitan la libertad, ¿qué hago? Es que esa estrategia de la izquierda, tú la has adoptado ya, porque es, la izquierda te quita libertades, la izquierda te somete a un cordón sanitario, la izquierda te llama ultraderecha todos los días,
la izquierda te agrede física y verbalmente. Y si tú criticas eso o te defiendes, llega alguien y te dice, perdone, no crispe moderación. Oiga, quienes han empezado todo esto han sido ellos. Es decir, yo creo las condiciones, para... No, pero déjame que termine, Yo creo las condiciones para que tú te sientas agredido. Creo las condiciones para que tú te sientas ofendido. Creo las condiciones para que tu libertad no sea plena. Y cuando tú te rebelas contra eso, hay alguien que dice, oiga, pero rebélese con moderación. Pero no, es que no hay que ser moderado en la defensa de la libertad, no hay que ser moderado en la defensa de la justicia y no hay que ser moderado en la defensa de la democracia. Porque en el momento en el que tú te dejas apabullar y acribillar, porque si no, tú eres el que crispas y el moderado, gente con el concepto democrático tan bajo como Sánchez se imponen. Entonces, tú tienes que denunciarlo esto todos los días ante todas las instituciones y por todos los medios. Y ante los que dicen, no, pero con moderación, que en el tono, en las formas, en el fondo, en que ante un autócrata, oiga, no, porque entonces se imponen, no lo sacas de ahí. El socialismo, cuando llega a las instituciones, no se van. Las críticas sin hipérboles y con moderación en las formas tienen mucha más credibilidad que no las críticas de decir que esto es Venezuela. Insisto. Pero ¿por qué eso quién lo dice? ¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice? Las críticas. Hay gente que por ahí que lo dice, ¿no? Me está no, pero que vería quién lo dice. Lo dices tú, lo dice la RAE. O cuando habla Vox, por ejemplo, de dictadura en el Congreso, es decir, cuando sacan esos discursos. Hombre, yo puedo estar muy de acuerdo con críticas de la derecha. Lo ha dicho gente del PP también. En su momento gente de Ciudadanos, lo ha dicho mucha gente. Hacer hipérboles ante críticas que pueden ser muy legítimas, pero hacer hipérboles yo creo que deslegitima tales críticas, hace perder la validez y las críticas de tales críticas. Es mi forma de ver, insisto. O sea, que comportarse como un autócrata... Claro. O sea, si tú a una manzana le llamas manzana, es una hipérbole. Si tú a una pera le llamas pera, es hipérbole. Si tú a un autócrata le llamas un autócrata, es una hipérbole. Sí, es lo que me estás diciendo. No le llames a un autócrata autócrata. Es decir, si Sánchez traiciona la Constitución como la ha traicionado, no se le puede llamar traidor. Si Sánchez es desleal con los españoles y tal... Y al PSOE también ha traicionado Sánchez. También lo ha traicionado. Bueno, entonces ¿qué término...? Se ha traicionado a sí mismo. Es decir, porque vale, pero entonces ¿qué término cada semana? Bueno, vale, pero eso se llama felonía. O sea, felón significa traidor, significa desleal. Cuando yo ya he llamado en tribuna parlamentaria y mediática felón a Sánchez, para ti todo es lo moderado que es. Decirle que no, que tiene un criterio diferente. No hay que llamarle por las palabras que lo definen. Desleal, traidor, felón. ¿Qué hipérbole hay ahí? Es decir, traidor es un concepto, digamos, que puede estar incluso hasta recogido dentro del Código Penal y yo que yo sepa, Sánchez no está ni condenado. Y autócrata también. Ni por nada, insisto. No, me decía, autócrata será si es España una autocracia. Yo no creo que estemos siendo una autocracia en estos momentos, sinceramente. Creo que somos una democracia. Yo no he dicho que estamos camino de una democracia. Un presidente, que es muy ambicioso, que no duda en mentir, si es que tiene que hacerlo para poder seguir manteniéndose en el poder y seguir mintiendo incluso hasta sus propios votantes, que es un mentiroso. Pues yo creo que sí, es un mentiroso Sánchez. Oye, ¿cómo llamarías tú a Zapatero, que es un señor que se ha hecho millonario asesorando una dictadura criminal como la venezolana, que digamos viola los derechos humanos todos los días? ¿Cómo mencionarías tú a Zapatero? Eso me lo respondéis ahora, porque vamos a hablar de Venezuela. Claro. Ha sido muy interesante escucharos. Yo, de todos modos, en esta rueda de prensa, claro, en estas ruedas de prensa en el Congreso, digamos que, y en Moncloa, en primer lugar hay que decir que no transcurren con absoluta libertad, porque se da el turno de palabra prácticamente a los de siempre. Desde luego en Moncloa, indudablemente, nosotros hace mucho tiempo, yo creo que con lo de Garea se han equivocado y han pensado que no iban a preguntar algo, pues bien, ¿no? Siempre pregunta Lucía Yuste, de Radio Nacional, etcétera, Exacto. La primera, etcétera, que es como darle ya, lo tienen hablado, tal. Bueno, el caso es que de repente sale alguien y hace esta pregunta después del panorama de Sánchez en el País de las Maravillas económico que nos ha descrito el presidente, pues ha salido alguien con retintín haciéndole esta pregunta al presidente del gobierno, también valorativa, por supuesto. Pacto de gobernabilidad. Y la segunda pregunta es, al final, presidente, ¿no tiene usted la impresión de que sus tratos con los independentistas están tapando gravemente o están tapando mucho los éxitos económicos que pueda tener este gobierno? ¿Por qué no convoca elecciones generales en lugar de aceptar los chantajes constantes del independentismo? Al final, la opinión pública española, o por lo menos mi impresión es que usted no negocia, sino que se rinde. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias también por su pregunta. Más que una pregunta, una valoración, ¿no? Pero me permite también recoger el guante y hacer algunas reflexiones. La primera, ¿por qué no convoco o no convoco? Bueno, o la opinión pública, en fin, yo no estoy aquí por otra cosa, sino porque los representantes legítimos de los ciudadanos han votado en las Cortes Generales la presidencia del Gobierno y este Gobierno de coalición progresista. Por tanto, esto de la opinión pública, a lo mejor es más la opinión publicada. El caso es que a mí me gustaba, mirando al fondo, ustedes no los conocen, pero algunos de los periodistas que están al fondo son los habituales, tú sí los conoces, Hugo, digamos que entran que se entra en el juego de las preguntas habituales, que están en el marco habitual y aceptado por Moncloa. De repente ha salido un señor y a un compañero y ha dicho, oiga, ¿por qué no convoca elecciones? Y va todo tan bien. Y luego la sensación, y es una sensación general, es que usted se rinde, no negocia, se rinde ante los, dice, bueno, esto es opinión publicada, ¿no? La opinión pública soy yo mismo, ¿no? Pero hablando de luego de lo del pacto, del concierto catalán, porque esto es el concierto catalán, el presidente del Gobierno ha dicho que es un magnífico acuerdo. Y claro, recordabais vosotros, y le habéis recordado también Fernando Garea en esa pregunta que le hacía, pues esto de María Jesús Montero, que es noviembre del 23, es decir, 8 meses hace de esto. Lo que me gustaría es, por supuesto, desmentir algunas publicaciones que he visto durante estos días en las que se afirma que ha habido un acuerdo con Junts, con una formación política, en ceder el 100% de los tributos. Es radicalmente falso. Ustedes han sido testigos y han podido leer, aquellos que efectivamente se preocupan de los temas, el literal que figura en cada uno de esos acuerdos y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. Pero insisto, es que no ha habido debate respecto a esta cuestión, más allá de lo que ustedes ven en los papeles, y verán que se han singularizado transferencias para que se puedan desarrollar en el plazo de 3 meses. Esta no está en ellas porque saben de la dificultad de esta competencia y, por tanto, quien ha querido hacer de eso una noticia es que no se ha leído los anteriores antecedentes de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Ustedes entienden por qué le llamamos María Jesús Mentiras, que se lo inventó, por cierto, Fran. Pero es que además, ¿con qué aplomo lo dice? Y esto no se han leído nada y estas cosas y tal. Dice, claro, es que con Junts no hay un acuerdo sobre esto. Al final ha sido con Esquerra, Hugo. Claro, es que era esto hace 6 meses. Pero si os fijáis, son incapaces, o sea, yo creo que hasta tienen vergüenza, yo por mucho que digan magnífico, genial y perfecto todo y muy buena noticia y todo, yo creo que tienen vergüenza hasta ellos mismos de reconocer lo que han acordado con RC, porque si os fijáis, son incapaces de mencionar concierto económico, es decir, las palabras que ha usado RC para anunciar el acuerdo son incapaces de pronunciarlas tanto en rueda de prensa este martes posterior al Consejo de Ministros como incluso el propio Sánchez este mismo miércoles. Es más, os puedo decir más, esto lo publiqué en el periódico, en Es Diario, es decir, incluso hasta en los correos de después, digamos, del Consejo de Ministros, etcétera, son incapaces de pronunciar, incluso en privado, insisto, son incapaces de pronunciar concierto económico o cupo económico o las palabras que ha usado ERC para describir su acuerdo. Son incapaces, lo más que dicen son magnífico preacuerdo, magnífico acuerdo, muy bien todo, pero son incapaces de pasar al contenido. Se quedan en el continente, pero no pasan al contenido. Esto lo que demuestra es que, por mucho que digan que va todo bien, que es magnífico, como decía esta mañana, este miércoles, Pedro Sánchez, vamos, es decir, sienten vergüenza hasta ellos mismos con lo que han acordado con RC, sienten vergüenza, es decir, de otra forma, pues estarían a los 4 vientos hablando del contenido y no quedándose tan solo en el continente. Esto es lo que hace reforzar, si cabe más todavía, que el único interés y el único objetivo que perseguían con esto era hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat y que Pedro Sánchez se mantuviera en la Moncloa. Es decir, un único objetivo político para mantenerse en el poder a expensas, digamos, del bienestar del conjunto de los españoles, ¿no? Es decir, insisto, creo sencillamente que tienen incluso ellos mismos vergüenza de lo que han firmado y que ellos mismos están a favor de las críticas que Paje y otros socialistas le están haciendo. Yo creo que están a favor, vamos. Claro, ayer sí que nos consta que ayer, por ejemplo, ayer por la noche... Una cosita. Sí, dime, Fran. No, digo que yo no sé si es... si una persona que te miente todos los días es moderado o no llamarle mentirosa como mentira, o alguien que juega con la pelotita y te la esconde y te la quita, a lo mejor es poco moderado llamarle trilera, pero es que son unos trileros y son unos mentirosos. Y alguien que te hace pasar por loco
o por alguien no cuerdo, porque parece que la realidad que estás viendo es otra. Te dicen, esto no ha pasado, esto no está pasando, esto no va a suceder. Luego sucede y te hacen ver como que no han dicho lo que han dicho, ni está sucediendo lo que está sucediendo, y parece que el que desinforma, o el loco, o el que contamina, o el que crea el bulo y la fake news eres tú, y no son ellos. Pues yo no sé si esta gente hay que llamarlos sinvergüenzas, hay que llamarlos miserables, hay que llamarlos mentirosos, hay que llamarlos trileros, o es demasiado hipérbole de llamarlos como lo que son. Y hay que decirles que, bueno, son gente que tiene el carácter de cambiar de opinión y que eso es respetable. Pues lo siento mucho, son unos trileros, son unos sinvergüenzas, son unos miserables y son unos felones. Porque tú puedes tener un criterio y decir, miren, yo voy a ceder a Cataluña estos impuestos porque me conviene o porque hay un pacto de gobierno. Ahí ya podemos debatir, pero tú eres consecuente con lo que has dicho, en campaña o no en campaña. Y aquí podemos decir, oiga usted, está violando la Constitución. Es que la Asociación de Inspectores de Hacienda, es decir, los subordinados de esta señora, han salido a condenar esta medida porque viola principios constitucionales, porque viola la igualdad territorial, porque viola el carácter que la propia ley, ya que hablamos de leyes, nos había dado a todos, y que solamente tenían la particularidad en 2 territorios, que era Navarra y País Vasco. Y cuando se le dice esto, es mentira, es bulo, fake news, o es la opinión publicada, o son valoraciones. Entonces te hace ver como que la realidad que tú estás viendo y que estás comprobando no es tal. Y mientras tanto siguen asaltando la democracia, siguen asaltando la Constitución, siguen asaltando la igualdad territorial, siguen asaltando lo que debería ser una democracia plena. Pero no sé cómo llamarlos, porque si le llamo como lo que son, pues a lo mejor peco de ser poco moderado. Oye, pues son lo que son. Esta señora es María Jesús Mentira, porque es una mentirosa patológica como su jefe. Fíjate que me la has quitado de la boca, porque es verdad que dieron una rueda de prensa ayer expresamente a la Asociación Mayoritaria de Inspectores y dijeron efectivamente eso que tú has dicho y además advirtieron que la partición de facto de para que ustedes lo entiendan, es un cupo catalán, que como dice Hugo, no le quieren llamar cupo catalán, pero es entregar el 100%. Oye, Vicente, te digo una cosa, que yo como liberal lo defiendo, pero para todos los territorios. Es decir, a mí si me explican bien lo del cupo catalán, lo puedo hasta defender, pero un cupo también para Andalucía, para Extremadura, para todo. Es decir, que esté descentralizado. Yo eso como liberal lo puedo defender. Lo que no defiendo es la mentira política, la inconsecuencia y la incoherencia política por unos intereses personales. Entonces, oiga, vamos ahora con Cataluña, luego vamos a ir con el resto de los territorios, porque esto es una medida que favorece a los ciudadanos. Bueno, vamos a discutir, pero veo consecuencia ahí. Lo que no vale es este ejercicio de trilerismo. Vale. Eso es lo que no vale. En cuenta también, Fran, Sí, dime, Hugo. Sí, no, iba a decir rápidamente, lo que hay que tener en cuenta, a ver, a nivel liberal, cuanto más pequeño sea, evidentemente, esto es lo que dice la teoría, ¿no? Cuanto más pequeño sea el territorio a administrar, pues más fácil es administrarlo. Y si la hacienda, pues es de un territorio más pequeño, esto es lo que dice la teoría liberal. Muy bien. Lo que hay que tener en cuenta, si lo llevamos a la práctica, es que en España, es decir, es imposible que todas las comunidades tengan ese cupo, ¿no? Ese cupo económico y que tengan su hacienda propia. Es decir, hay comunidades que están por su situación geográfica o por su desarrollo a nivel de todos estos tiempos, es decir, es mucho más difícil que tengan la capacidad de financiarse o autofinanciarse como la que puede tener digamos, Cataluña, pues, con Barcelona, pues esa gran ciudad encima de la mesa que era el motor económico de España hasta hace poco, o la Comunidad de Madrid, que actualmente es el motor económico de España. Es decir, es imposible en España que todas las comunidades autónomas tengan su propia hacienda. Es imposible, hay unas que estarán más infrafinanciadas y otras digamos, menos financiadas, ¿no? Es decir, entonces no hablemos de igualdad. No hablemos de igualdad. Es imposible, bueno, insisto, muy bien, pero es imposible en España que todas tengan en las comunidades autónomas su propia hacienda, porque, vamos, no están igualmente desarrolladas. Claro, además el presidente del gobierno ha dicho algo que es falso, quiero decir, porque él ha dicho que este modelo, además, como lo mezcla todo simplemente para justificar, para que no nos vamos a engañar, que este es el precio que paga, que veremos si se puede cumplir o no, porque al final llegan a acuerdos que luego ya veremos si se pueden cumplir o no, pero lo intentan. Es el precio que pagan simplemente para hacer a Illa presidente de la Generalitat y poder sacar algo de pecho de algo después de un año de fracasos totales, pues claro, dice, no, es que esto ha dicho... incide un poco más en la España federal, ¿no? Oiga, el Estado de las Autonomías es superior en muchas cosas a la concepción de un Estado federal. Esto lo que va es hacia una confederación.
pero además una confederación asimétrica, porque una confederación, Cataluña, Navarra, Valencia, Extremadura, La Rioja o Murcia, tendrían el mismo sistema, el mismo cupo. Eso sería una confederación simétrica, de verdad. Quiero decir, son todo un darle vueltas y mentiras. Pero es verdad lo que tú decías, ¿no? La Asociación de Inspectores dice que esto efectivamente rompe los principios elementales de generalidad, de igualdad. Sus subordinados, sus propios subordinados. Sí, sus propios subordinados. Y que pone en riesgo incluso la lucha contra el fraude fiscal, que pone en riesgo la lucha contra el narcotráfico, que pone en riesgo, esto a lo mejor le viene bien al PSOE, esto último que he dicho, que pone en riesgo además incluso la capacidad de la agencia tributaria como órgano que en definitiva está nutriendo los servicios sociales, que es otra de las cosas que ha contado el presidente del gobierno. Es todo una mentira, es como hacer así con las pelotitas y subir para arriba y para abajo. Pero claro, sí que nos consta, y yo les digo que me consta, que ayer por la noche varios varones del partido, algunos de los que gobiernan, por supuesto, Paje, Barbón, u otros que no gobiernan, estaban que tiraban porque no se enteraban de nada. Básicamente este señor se lo ha impuesto una vez más. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que decir Lobato aquí en Madrid, por ejemplo? Pues no dice nada, ha dicho que no es ideal. El señor Lobato es un crack, ánimo, señor Lobato, un poquito ahí de dureza. O Diana Morant, que está en el gobierno y es la lideresa del PSOE valenciano, la comunidad más infravalorada, más infrafinanciada, perdón, ¿qué tienen que decir? No dicen absolutamente nada. Entonces, hoy es de esos días, Hugo y Fran, en que sale Paje, ¿no? Y Paje ha anunciado un recurso, bla, 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 y sale un día, parece que le lleva la contra a Sánchez, saca incluso unos titulares, le viene bien para su territorio, ¿no? Hace esa comparecencia, el presidente del gobierno le ha preguntado, ¿verdad, Hugo? Bueno, ¿qué pasa con Paje? Y dice, bueno, lo raro sería es que Paje hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno, ¿no? Bueno, se dan así estas cosas, pero claro, este es el mismo Paje, se lo vamos a recordar, que el pasado 27 de abril, en el Comité Federal del PSOE, cuando el PSOE creían unos o que si se iba, que si no se iba, los famosos 5 días de reflexión, fue allí, me consta que movilizaron precisamente desde un pueblo de Castilla-La Mancha numerosos autobuses para llevar gente a Ferraz, a aplaudir allí a Sánchez, y dijo esto, oiga, este es Paje de verdad. Que conste y quede claro, los que estamos aquí y los miles y miles de compañeros de toda España, desde luego los miles que están en la calle, sabemos que va en serio el compañero secretario general. Sabemos que ha hecho una manifestación de dolor, la ha compartido siendo como es muy difícil, y que hoy nos toca a nosotros, seguramente no podemos darle un consejo en lo personal. Esas reflexiones son intransferibles. Y cada uno la tiene que tener y además es lo que más tenemos que respetar. En esos 7 minutos de intervención, los pueden ustedes encontrar en YouTube mismo, pues hizo una defensa cerrada de Sánchez y de su dolor y de lo que estaban haciendo contra él, pobre, y todas estas cosas. Entonces, os pregunto, bueno, ¿esto qué es? ¿Disidencia controlada? ¿Esto de Paje o qué? ¿O para hacer el paripé? Esto es lo que es lo de Paje, es que está convencido que a Sánchez no le queda mucho como secretario general del PSOE y que la única forma de refundar el PSOE es volviendo hacia ser un partido no de izquierda, sino de centro-izquierda, es decir, del centro y que parta del centro hacia la izquierda, no que esté fagocitando a Sumar y porrando, convirtiéndose cada día más de izquierdas como está siendo el PSOE cada vez más extinto, digamos, de Sánchez, ¿no? Que cada vez es más partido de Sánchez y no partido socialista, ¿no? Entonces, insisto, es un cálculo matemático. Paje sabe que dentro de poco pues tocará refundar el PSOE, lo que quede del PSOE, y la única forma es volver hacia lo que siempre fue, y es un partido de centro-izquierda, partiendo del centro hacia la izquierda, ¿no? Y sabe Sánchez y sabe Paje que, bueno, que hay una posibilidad y es que él llegue a ser el futuro secretario general del PSOE, que ciertamente no es algo que vaya diciendo por ahí, pero sí que me consta que a su núcleo más cercano no le dice, oye, que yo quiero ser el secretario general del PSOE, pero bueno, se lo da a entender ahí, bueno, hace falta y cambiar el PSOE, o sea, se lo da a entender, ¿no? De ahí, y esto lo dice incluso hasta el propio PP de Castilla-La Mancha, ¿no? Es decir, están convencidos en el PP de Castilla-La Mancha que Paje quiere ser el futuro secretario general del PSOE, con lo cual hace un cálculo matemático. El cálculo matemático es que la única forma de que sobreviva el PSOE es que vuelva a ser lo que era, es un partido de centro-izquierda y no de izquierda, como lo está convirtiendo Pedro Sánchez, ¿no? Y yo creo que lo que quiere es ser el futuro secretario general del PSOE y estoy convencido de ello.
Fran, en un minuto, lo de Paje. Bien. El problema Rápido, es por favor. creer que... Sí, voy a intentarlo. El problema es otorgar al PSOE la pátina democrática que no tiene. Yo quiero separar a militantes del PSOE y votantes de lo que es el partido. El Partido Socialista es todo lo contrario de lo que ha vendido durante 140 años. Es el partido que ha protagonizado golpes de Estado, que ha avalado golpes de Estado, saqueos, que ha avalado terrorismo de Estado, que ha avalado los peores casos de corrupción o ha liderado los peores casos de corrupción de la democracia, no solo en España, sino de Europa, y que tiene a la mayoría de los dirigentes, digamos, manchados por esa corrupción y que ahora pues sigue siendo lo que ha sido siempre, un cortijo, una mafia de intereses personales, en el que siempre priorizan los intereses de partido por encima de los intereses del país. En otros países el socialismo ya está cayendo. En Francia el Partido Socialista ha desaparecido, en Italia ahora mismo es residual, en Alemania el Partido Socialista no existe en Estados Unidos, no existe en el Reino Unido. Aquí en España seguimos dándole una pátina de credibilidad, de moralidad, de partido de Estado, de partido con sentido de Estado. Es mentira, es mentira. España puede sobrevivir perfectamente sin el Partido Socialista y sin estos próceres que un día juegan a ser poli bueno, otro día a ser poli malo, o en este caso a ser un presidente de paja, que no de paje, en el cual parece que se arroga la garantía de no, es que esto no lo hace la izquierda. Yo ya estoy bastante cansado de escuchar que cuando hay alguna tropelía, cuando hay algún caso de corrupción, cuando hay algún caso de saqueo o cuando hay alguna infamia anticonstitucional, si lo hace la izquierda está mal porque eso no es propio de la izquierda. No, eso sí es propio de la izquierda. Sí que solamente hay que estudiar un poquito de historia de España y ver la trayectoria del PSOE para saber que esto es lo normal. Mire, Paje ya no me engaña más, como no engaña a mucha gente, porque lo que hay que ver es medidas. Es verdad que su discurso ha dado un paso más respecto a los anteriores, porque ha dicho hasta aquí y esto no va a salir. Si dice hasta aquí y esto no va a salir, es porque seguramente a sus diputados castellano-manchegos los tendrá bien aleccionados para que no permitan esto en el Congreso. Si no, volverá a traicionar una vez más sus palabras. Claro, es verdad que ha tenido hasta llegar a este punto ha tenido muchas oportunidades. Incluso ha tenido las oportunidades de cualquier comité federal de ir y plantarse y decir, oiga, usted no da ni un paso más ni con los independentistas catalanes ni cuentos, ¿no? Quiero decir que esto ha podido evitarlo y no lo ha hecho. Básicamente le ha sacado rentabilidad en su propia comunidad. Que la disidencia del PSOE es mentira, que no ha habido nunca disidencia, que no lo permiten. Que cuando hubo un pequeño conato de disidencia... Sí, no, solamente, muy breve. Cuando hubo un pequeño conato de disidencia en los últimos 40 años, que fue la disputa entre Borrell y Almunia en las primarias del año 99, que ganó Borrell, lo quitaron de en medio porque el aparato quería Almunia. Que es que el PSOE es una secta, es una mafia en la cual todos van a una y hay que proteger al partido y a los que militan en el partido frente a los intereses del conjunto de los ciudadanos. Ese es el problema. Pero esto hay que entenderlo, Fran, y tú esto también controlas si sabes. Esto hay que verlo como la construcción de un liderazgo a nivel nacional. Es decir, Castilla-La Mancha le queda corto a Paje. Le queda corto ya a Paje, es evidente, ya está cansado de ser presidente de Castilla-La Mancha, quiere algo más. Y lo que está haciendo Sánchez, yo creo que además siguiendo el manual que se lee de marketing político en cualquier carrera de ciencia política, es la construcción de un liderazgo a nivel nacional. Es decir, si pensamos en disidencia en el PSOE o varón del PSOE, se piensa en García Paje en estos momentos. Es evidente, ¿no? Y lo que está haciendo es aplicar el manual de marketing político para la construcción de un liderazgo que lleva tiempo. Ha visto un pilón. El pilón es, digamos, volver a esos ideales más de Felipe González, más del PSOE de antaño, de centro-izquierda, que se lo empezó a cargar ya Zapatero, ahora se lo ha cargado del todo Pedro Sánchez, y ha visto el filón en la forma de construir un liderazgo a nivel nacional y lo está consiguiendo. Las cosas como son, lo está consiguiendo. Sí, Hugo, pero el mejor liderazgo en el PSOE. Sí. Con el tiempo, poco a poco, y eso es marketing político puro y duro. Entonces yo creo que es la refanfinfla, el tema de RC y del pacto, lo que ha visto es un filón para la construcción de un liderazgo, e insisto, lo está consiguiendo García Paje. Si pensamos en el liderazgo al margen de Sánchez en el PSOE, nos viene a la mente en 0, los segundos García Paje. Bueno, yo ahí tengo que decir una... ahí tengo que decir una cosa. Efectivamente, claro, el problema que tienen todos estos, el que gobierna, o Barbón que gobierna, pero los que están en la oposición, es que no se comen un calí a partir de ahora, porque básicamente su jefe desde Madrid lo que les ha dicho a los socialistas extremeños o posibles votantes socialistas extremeños, murcianos, riojanos, castellanos, madrileños incluso, señor Lobato, es que ustedes son de segunda. Quiero decir que además es que el señor Paje va a recibir menos pasta porque con ese sistema que se ha establecido va a ser mucho más difícil establecer con el resto
una financiación autonómica equitativa. Quiero decir que ellos se la están jugando también. A ver cómo explica Lobato esto, a ver cómo explica en Madrid, exacto. A ver cómo explica Morán esto en Valencia, ella que está en el gobierno, a ver cómo explica, bueno, Paje por supuesto, Espadas ha salido, Espadas ha salido en Andalucía, porque dice, claro, es que Moreno está en mayoría absoluta, pero con esto no me como un calillo aquí en los próximos 100 Espadas años, ¿no? está ya, claro. Espadas está ya amortizado, Vicente. Espadas ya ya está eso, amortizado. Son gente amortizada. Yo estoy de acuerdo con Hugo. Sí, no, Sí, 30 segundos. Estoy de rápido, acuerdo con uno en el tema del liderazgo político. Y es verdad que Paje ha visto que, oye, ¿qué pasará el día después de Sánchez? Es decir, alguien tiene que tomar las riendas de este partido, ¿no? Porque por mucho que algunos lo deseemos, el PSOE va a seguir existiendo. Entonces, alguien tiene que tomar las riendas de ese partido. Pero el mejor liderazgo, y esto también es manual de marketing político y manual de los mayores expertos de liderazgo en la historia, el mejor liderazgo es el ejemplo. No son las palabras. El mejor liderazgo es con la acción, con el ejemplo. Y si tú tienes una trayectoria llena de discursos muy buenos, muy grandilocuentes, o muy emotivos, o muy apegados a la realidad, muy consecuentes, pero luego tu ejemplo, tu acción va por otro lado, eso al final te va a pasar factura. Es verdad que Sánchez ha creado un nuevo tipo de política en el cual la hemeroteca ya no castiga. Porque si hay alguien que desmiente al propio presidente es la propia hemeroteca. Y a lo mejor Paje dirá, bueno, yo puedo decir hoy una cosa que si luego no la cumplo no pasa nada porque ya tengo el ejemplo de Sánchez que no le pasa factura. Le queda la hemeroteca y luego empezará los hechos cuando pueda. Cuando pueda empezará con algún hecho poco a poco para ir vendiéndolo. Pero es que ya ha podido, fíjate, cuando tú tienes a la gran mayoría del país diciendo, incluso avalando, que si Paje diera un paso al frente tendría apoyo de gran parte del país para eso y no lo da, hay veces, y esto lo hemos hablado aquí muchas veces, hay gente que prefiere ser cabeza de ratón y no cola de león, es decir, que prefiere su reino de taifas, que prefiere su control territorial, que prefiere el dominio de lo que es su cortijo antes que aventuras y empresas nuevas que a lo mejor pueden ser más difíciles. Entonces, eso también es estrategia política. Ahora, ¿por qué está diciendo esto Paje ahora? ¿Por qué ha visto que esto es una decisión que no tiene retorno, lo que acaba de hacer Sánchez? Lo ha hecho porque realmente ha visto en el partido una disidencia mayor de la que puede haber y que él puede gestionar. Le han pedido en el partido, claro, eso, le han pedido en el partido que él lidere ahí está, pues eso es la pregunta. Ahora, yo lo que quiero ver es, señor, llega una nueva votación importante al Congreso que rompe la igualdad de todos los españoles. Pues ahí quiero ver yo a Paje. Ahí es cuando las palabras de Paje las quiero yo ver. Aquí, Fran, hay disciplina de voto en el Congreso, también hay que recordarlo. Es decir, los diputados que están ahí tienen disciplina de voto del PSOE, por mucho que dependan de Paje, pero tienen disciplina de voto. Bueno, depende, es verdad que la lista del Congreso, Paje aceptó que se le hiciera a Sánchez. Por tanto, los 8 creo que son diputados de Castilla-La Mancha son estómagos agradecidos de Sánchez. Y es verdad que Paje, antes de aventuras más allá, lo que quiere es mantener el chiringuito de su reino de taifas que decía Hugo. ¿Habéis leído al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha? El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha acaba de secundar a Paje. Acaba de decir que él no está de acuerdo con esta medida que acaba de firmar el Partido Socialista como Esquerra, que no la valida, que como socialista no la va a defender y que, por tanto, debe abrirse un periodo de reflexión porque esto no es el partido. Es decir, ya empiezan a salir voces. Ya no es solo Paje. Este sí es de Paje, ¿eh? Tudanca también, Javier Tudanca salió a criticar el tema de claro, y abrió la puerta a no apoyarlo. Es que los privilegios a Cataluña, lo que expresaba este periodista en Moncloa esta mañana, oiga, es que usted no negocia, usted se rinde para seguir en el poder. Se ha rendido ante unos y ahora se rinde ante otros. Es una sensación general que tendrán también los que potencialmente pueden votar a Tudanca, a Paje, a Morán, a Lobato, etcétera, etcétera, a Espadas, si es que sobrevive, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, es que se están jugando sus garbanzos y Paje se juega sus garbanzos, porque no olvidemos que Paje es presidente de Castilla-La Mancha por apenas 2.000 votos, ¿eh? Apenas 2.000 votos, no más, ¿eh? O sea, de pura casualidad ha seguido, porque si no hubiera caído también el 28 de mayo de 2023. Pero muy Paje rápido. Se le nota que quiere a Paje se le nota que quiere algo más, es decir, que quiere también tener y acaparar parte de la escena nacional. Yo creo que es evidente y que está a la hora de construir un liderazgo. Que bien, querrá mantener su reino de taifas, eso no discuto, es evidente, pero mientras lo mantiene, también construye otro reino de taifas que es el nacional, que es el más grande, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está en pleno consolidación del liderazgo a nivel nacional. Oye,
Oposición sí que es, desde luego, lo de Venezuela. En Venezuela siguen las protestas. La gente, ya lo hemos comentado esta semana, tenemos que avanzar. La gente ha perdido el miedo. Cuando ya no tienes nada que perder, pues te lanzas. Han intentado llegar al Palacio de Miraflores, han derribado las estatuas de Hugo Chávez. Y hay un punto en el que, claro, teníamos que llegar. Y el punto es en el que, bueno, pues el futuro de María Corina Machado y de Edmundo González ya lo ha fijado claramente Nicolás Maduro, que es ser detenidos y la cárcel. Yo quiero que vean, para que ustedes entiendan lo que es, ayer hablábamos mucho de esto, y pues por ejemplo lo que está ocurriendo, porque se están empezando a reportar, y ustedes pueden seguirlo a través de las cuentas de X, de Twitter, y porque hay gente transmitiendo en directo las cosas que pasan más allá del foco de Caracas, en muchos puntos de Venezuela, y es masiva la salida, la pérdida del miedo de los venezolanos. Pues lo que ocurre, no ahora, sino lo que viene ocurriendo desde hace 25 años. Esto que van a ver ustedes es cómo miembros paramilitares del gobierno secuestran a Freddy Superlano, que es uno de los líderes de la oposición, de Voluntad Popular, que es aliado de María Corina Machado. Poco a poco van dando pasos, van asomando la patita, asustando, para que los últimos sean efectivamente los que van a ser detenidos tarde o temprano, que son Machado y González. Esto es Venezuela, y observen además cómo la gente desde las ventanas, que está ocurriendo estos días, está ocurriendo que hay incidentes, la gente les tira cosas a los policías ya y salen básicamente, pero cómo les insultan mientras secuestran a un líder de la oposición. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡A la bola! ¡Arrastrado! Poco a poco el régimen va dando estos pasos. Esto ha ocurrido en Venezuela desde hace 25 años, no es nada nuevo. Esta es la vida de Venezuela de todos los días, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y entonces sale Maduro y es poco versión venezolana de ¿y la fiscalía de quién depende? Pues eso, escuchen. Y se le va a aplicar el peso de la ley. Mínimo pasará en la cárcel, mínimo por la medida bajita 15 años por criminales. De 15 a 30 años, me dice aquí el fiscal general. Y esta vez no va a haber perdón. Corazón grandote del perdón será para otra época, ahora no. Y no, estoy seguro que lo van a decir. Estados Unidos lo va a decir, sus aliados lo van a decir, la Unión Europea lo va a decir, Volker Turk lo va a decir, que estos son presos políticos. Ellos van a decir que todos estos son presos políticos porque el señor González Urrutia, mejor conocido como Guaidó 2.0, ya lo dijo hoy, asumiendo su responsabilidad en estos eventos. Vamos, que ya los han condenado. Dice el fiscal general, ¿cuánto? De 15 a 30 años, vale. Bien, hay alguien... Claro, ayer hablamos mucho de las similitudes, del proceso, de lo que hablabais vosotros antes, de lo que los venezolanos nos advierten, ¿no? Del proceso que se está viviendo, que ellos tampoco creían que se podía llegar a lo que han llegado y que ni siquiera nuestra condición de país de la Unión Europea o de OTAN nos deja inmunes ante lo que puede ser, porque claro, al final los pasos que se fueron dando en Venezuela fueron desde la legalidad hacia la nueva legalidad, en definitiva, ¿no? Pero hay alguien que ha hecho esta genialidad, al hilo de la comparecencia de autobombo del presidente del gobierno esta mañana y de evasión absoluta sobre los casos de corrupción de su mujer, etcétera. Hay alguien que ha hecho esta genialidad en las redes sociales. Por cierto, que aquellas comunidades autónomas que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía, en fin, mi opinión, es que van a perder ese recurso. Hay un gobierno que gobierna y una oposición que fabula.
Y esto es lo que nos estamos encontrando con este no caso. La Abogacía General del Estado, ¿qué ha hecho? Pues ha hecho defender la institución de la Presidencia del Gobierno de España. Ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa. Absolutamente patético. Bochornoso. Pero, por favor. Claro, es que lo que ha hecho el presidente del gobierno, después de lo de Pumpido con los seres, es decir, vamos, ya les adelanto yo, un poquito lo mismo que Maduro con el fiscal general, ¿cuánto le va a caer a la oposición? Pues ya les adelanto yo que lo del Constitucional, Pumpido no me lo tumba, lo de la amnistía, Fran. Pero si esto lo explico hoy, o en otro artículo en OK Diario, lo he explicado varias veces, los paralelismos de Sánchez con Venezuela, con Maduro, es decir, pero repito, que no es cuestión de moderación, es cuestión de llamar las cosas por su nombre, que España va camino de esto, si dejamos a Sánchez en el poder, que cuando el socialismo entra en las instituciones, no se le echa, que la historia nos dice que cuando este tipo de personas, no se le echa, sino es a golpe de sangre o de leyes, no se le echa, que está la historia ahí, que estos son tiranos profesionales, es decir, no creen en la democracia, se sirven de la democracia para llegar ahí, pero luego, ¿cómo lo sacas? Es decir, ninguna dictadura convoca elecciones para perderlas, ninguna, y ningún tirano convoca elecciones para irse del poder. Entonces, si alguien en su ingenuidad creía que Maduro iba a aceptar los resultados de Venezuela, pues ese era eso, ingenuo. Y si la comunidad internacional y la prensa creía que Maduro se iba a ir voluntariamente estrechando la mano a Edmundo González, pues era una persona ingenua. Sánchez es alguien que tiene de espejo y de reflejo el kirchnerismo en Argentina y la Venezuela bolivariana. Porque todavía no ha emitido, es el de los pocos gobiernos que todavía no ha emitido una condena ante el fraude que todos las empresas independientes y todos los gobiernos democráticos han manifestado sobre lo que ha pasado en Venezuela. Cómo no se han publicado las actas, cómo se han vulnerado el proceso electoral, cómo se han secuestrado urnas y cómo se ha autoproclamado presidente después de ese fraude. ¿Y quién está avalando a este dictador y esta dictadura? Un expresidente del PSOE, que se ha hecho millonario con una dictadura criminal y asesina, y un gobierno del PSOE que tiene una vicepresidenta comunista que felicitó al dictador. Es que si esto lo hiciera un gobierno del Partido Popular y Vox, tendríamos a las calles ardiendo. Y si tenemos a una vicepresidenta que felicita a un dictador y un gobierno callado. Es tan evidente, además, que, por ejemplo, hace un momento Sumar, Podemos y todos estos han dicho que, bueno, que rectificamos un poquito y que, por favor, queremos ver las actas, ¿no? Es tan evidente que los miembros del Grupo de Puebla, que son lo mismo que Chávez, que el chavismo y que Maduro, pero que no quieren una nueva riada de inmigrantes en sus países, que están hasta arriba. Colombia tiene 2,3 millones, claro, Perú es 1,7 millones de inmigrantes, bueno, de exiliados venezolanos, 500.000 tiene Chile, 500.000 cerca ya también Brasil, 500.000 Estados Unidos, etcétera, etcétera, más el 500.000 que tenemos en España, y claro, solamente piensan en que no quieren más refugiados y exiliados venezolanos allí, esa es la realidad, ¿no? Pero es que Zapatero, que sigue en Caracas y callado, ayer se negó a firmar un documento, incluso impulsado por el propio Grupo de Puebla, diciendo que queremos ver las actas. Claro, esto de las actas empieza a correr la especie de que el régimen, a través de Cuba, ha enviado técnicos informáticos chinos a pegarle un cambiazo informático a las actas para que se pueda para darle ya definitivamente visión de veracidad al pucherazo, ¿no? Pero el caso es que es tan evidente, Hugo, que el gobierno español siga callado sin decir nada. Hoy mismo nadie tampoco ha dicho nada, la pregunta a Sánchez, ¿no? Bueno, Sánchez sí que comentó ligeramente, ¿no?, que hasta que no haya las actas, hasta que no haya transparencia, que hay que verlo para digamos, para certificar, ¿no?, la victoria de Nicolás Maduro. Sí que lo dijo, también lanzó un tuit el ministro de Exteriores. Pero más allá de eso,
más allá de lo que diga Sánchez o de lo que no diga Sánchez o de lo que diga el ministro de Exteriores o no lo diga. Es decir, es evidente que hasta que no haya las actas, para empezar, punto número 1, para que sean unas votaciones democráticas y limpias, tienen que hacerse con transparencia y no puede haber, evidentemente, ni amenazas, como sí que hubo en Venezuela este pasado domingo, no puede haber, evidentemente, arrestos, como sí que hubo en este pasado domingo. El recuento de votos tiene que ser transparente, tiene que ser con publicidad. Y segundo, evidentemente, hay que conocer y saber las actas y tienen que ser públicas. Eso evidente. Y hasta que eso no ocurra, no se puede, evidentemente, reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Van pasando los días. A medida que pasan los días, se va certificando, si no se enseñan las actas, que ha habido un pucherazo. Y eso es así de simple. Es decir, es así tan fácil como esto, ¿no? Es decir, si no hay actas y no hubo unas elecciones transparentes, con votaciones transparentes y con publicidad, es decir, que se vieran públicamente, pues evidentemente no se puede reconocer el resultado de Nicolás Maduro. Lo que pasa, si me permites, Hugo, es que lo que pasa es que, si me permites, Hugo, en esto sí que cayó en una trampa, de alguna forma, el régimen ante María Corina Machado. ¿Por qué? Porque el régimen, hay que decir que las elecciones, ya lo hemos explicado, lo explicamos a lo largo de esta semana, por avanzar, hoy estamos a miércoles, en primer lugar selecciona quién vota y quién no. De los 21 millones de posibles votantes en Venezuela, tú tienes que inscribirte y el régimen te autoriza o no a votar. Y solo han podido votar o solamente fueron autorizados a votar 9 millones. Y de los 7 millones largos, casi 8 millones de exiliados, que se supone económicamente que van a ser votantes de la oposición, pues solamente aceptaron a 70.000, es decir, el 1%. Exacto. Quiero decir que ya hay el fraude empieza antes, pero es que luego ese es el mayor fraude. Es que las actas están ya publicadas. ¿Por qué? Porque el régimen comete un error y por eso ellos mismos cierran el conteo oficial y por eso corren a proclamar a Maduro presidente. Y por eso la oposición tiene las actas. Y ustedes pueden consultarlas, porque aceptó el régimen una web donde están publicadas esas actas. Y ahora ya es imposible. Y incluso con el 70%, lo explicaba ayer la oposición, la victoria es arrasadora por parte de la oposición, incluso aunque el resto de los 25% que no aparecen todavía fueran todos de Maduro, ni siquiera en esas circunstancias ganaría Maduro. Quiero decir que es un fraude de tal calibre que esto de estar empezando ahora a las actas, y esta historia que corre de que técnicos informáticos chinos han llegado para darle, digamos, una pátina informática a las actas, pues no me extrañaría tampoco. Desengañémonos, si no hay una rebelión militar de los propios militares venezolanos y una intervención exterior, el tirano no se va a ir de ahí. De hecho, va a encarcelar pues a la oposición. Eso está claro. Ningún régimen comunista ha caído, mucho menos por una votación organizada por ellos, ni mucho menos porque les digan, venga, sean ustedes muy demócratas y caigan. El problema es que Maduro no deja de ser una marioneta de Diosdado Cabello y del clan de los Soles. Los Soles son, lo explicábamos ayer también, los militares de alta graduación, grandes, los generales y almirantes, que son los que están realmente ligados al narcotráfico y a la mafia internacional, que ha vaciado PDVSA y las cuentas. Y lo que pasa es que se está viendo, hay un punto, y por eso la presión internacional tiene que ser clara, en el que esta gente ha perdido el miedo, el pueblo llano, pero también los mandos medios militares. Estamos viendo imágenes estos días de militares y de policías que se quitan ante los manifestantes, se quitan el uniforme y el casco y se ponen de su lado, o que están incluso cruzando la frontera a Colombia. Quiero decir que los militares de alta graduación no van a dar esa orden, porque son realmente los capos del régimen venezolano. No, pero el resto sí, y vuelvo a decir, he visto ahí el rótulo, ¿qué le debe el PSOE, Sánchez y ZP Eso te iba a preguntar, justo. A Maduro. Pues lo mismo que le deben a Marruecos. Es que lo vergonzoso es que tenemos a un partido, por eso digo que el Partido Socialista es un partido que debe desaparecer, porque no trae nada bueno a España. Es decir, un partido que está arrodillado ante una dictadura como la marroquí y arrodillado ante una dictadura como la venezolana. Porque si cae Maduro, el PSOE cae. Porque se sabrá lo que pasó con Delcy y Ábalos. Se sabrá todo lo que ha cobrado Zapatero. Se sabrá todo lo que ha cobrado Monedero, Podemos y Sumar. Se sabrá todo lo que ha cobrado el Partido Socialista. Se sabrá los acuerdos que ha habido. Se sabrá toda la venta de armas. Se sabrá muchísimas cosas. Y que tengamos a un partido y a un gobierno callado o apoyando o asesorando una dictadura y callado, apoyado y rendido ante otra, eso debería ser un escándalo aquí en España. Y no pasa absolutamente nada.
¿Por qué? Porque es la izquierda, porque lo hace la izquierda, porque lo hace el socialismo. Este tirano va a estar ahí hasta que lo saquen, y hasta que lo saquen como lo deben sacar, no por elecciones fraudulentas que alguien le habrá dicho, alguien que es la personificación del mal y que creó el odio y reabrió las trincheras en España, le habrá dicho seguramente, convoca elecciones para dar una apariencia de democracia, así callamos a la opinión internacional. Bueno, pues ni aún así, porque ningún tirano se va por voluntad propia, o los militares medios se rebelan y hay una intervención exterior, o esta dictadura va a seguir. Pero es que ni siquiera ya tiene el apoyo de gran parte de los regímenes de su alrededor, porque ya Chile se le ha rebelado, porque ya parte del Grupo de Puebla se le ha rebelado, mientras Zapatero y el PSOE siguen callados. Y aquí en España no pasa absolutamente nada. ¿Qué hubiera ocurrido si con un gobierno del Partido Popular y Vox, o del Partido Popular solamente, hubiera acontecido un apoyo a una dictadura? ¿Qué pasaría en las calles? ¿Dónde estarían los medios de comunicación? ¿Dónde estarían los periodistas diciendo el Partido Popular apoyando a dictadores, genocidas, asesinos? En la actualidad, es que todas las dictaduras ahora mismo en el mundo son de izquierda, son socialistas, son comunistas. Y el PSOE las apoya, porque apoya a Marruecos, apoya a Venezuela, apoya a Nicaragua, está con Lula en Brasil, con Cuba ya ni te cuento, porque está ahí Podemos, está ahí Sumar, está ahí los comunistas. Es decir, y aquí damos una página de normalidad. Oiga, que el Parlamento Europeo condenó el comunismo junto al nazismo como dos ideologías totalitarias. Y el comunismo está en el gobierno de España. Los comunistas están en el gobierno de España. Y es una ideología condenada por asesina por el Parlamento Europeo. Por eso digo que estamos dando una normalidad que no debería ser. ¿Qué le debe Zapatero, Sánchez y el PSOE a Maduro? Muchísima información que no se debe saber, muchísimos millones que no debemos conocer su paradero, y sobre todo algo que haría caer al propio PSOE y al propio gobierno. Bueno, básicamente porque además, lógicamente, cualquier intento de investigación que ha habido en todos estos años sobre la financiación de Podemos ha chocado con qué. Con que esa información la tiene el régimen, no la va a dar, o sobre la conexión, o claro, qué pasa con el PSOE, con Zapatero, etcétera, etcétera, y Venezuela. Esa conexión la tiene efectivamente, esa información la tiene efectivamente el régimen y no la va a dar. De manera que mientras el mundo entero habla con claridad ya de fraude, hoy ha habido un comunicado del G7 de nuevo, etcétera, etcétera, el silencio del gobierno español y la complacencia de Zapatero allí en Caracas es sumamente llamativa. Desde luego sí que en esta ocasión tendrá que tener mucho cuidado Nicolás Maduro, porque si esta vez hace lo de siempre, que es después de hacer un tongo en las elecciones, meter miedo, empezar de nuevo los secuestros de los líderes y darles la opción a los líderes de que se vayan al exterior o terminar en la cárcel, ¿no? Pues por 30 años, como decía Maduro, pues sí que se le ha advertido, y eso lo digo con conocimiento de causa, que irán directamente al Tribunal Penal Internacional de La Haya, y se le está intentando convencer de que no llegue a ese punto. A él y a toda la mafia, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez. Claro, es que el presidente de la Junta Electoral de la Comité es el hermano de Delcy Rodríguez, que son una pareja de hermanos completamente paranoicos y psicópatas. Es el hermano de Delcy Rodríguez, el presidente de la Junta Electoral. Claro, es que no tiene ni pies ni cabeza. Por tanto, mientras esta gente lucha, jugándose la vida porque ya no tiene nada más que perder, por tener un futuro, por su libertad, por vivir en prosperidad, etcétera, etcétera, yo creo que como contraste de estas imágenes y para acabar, viene bien que veamos a Monedero el otro día junto a Maduro bailando. No, por favor, no, por favor. Este es el personaje al que el gobierno español de Sánchez, junto con Iglesias, junto con Errejón, junto con Irene Montero y los medios de comunicación, pagándoles unas pastas impresionantes para que vayan a tertulias a razón de varios miles de euros al mes, han normalizado en España. Y ahí lo tienen. Yo ayer proponía que pues por ejemplo, a Monedero lo soltaran, que los conocen bien en Venezuela, los conocen muy bien a todos estos, porque además han salido en la televisión. Pues a este que baila, que se hiciera el bailecito una noche de estas en los cerros de Caracas, de donde bajaban en masa, antes de anoche, en masa, allí empezó el chavismo, engañados por tipos como este, donde bajaban en masa a intentar asaltar el Palacio de Miraflores, que es la única forma por la que acabará esta dictadura, como decía Fran, ¿no?
que lo suelten a Monedero una noche allí sin los escoltas que le pone el régimen y que se haga unos bailecitos. Claro, Que va a vivir en una suite. No, Vive decía, Uber, pero no, vive en una suite en Caracas, o sea, no va a ir por allí. Claro. Aquí precisamente lo típico que se suele decir en estos casos, no, pues que se vaya a Venezuela a vivir, pero claro, si Juan Carlos Monedero se va a Venezuela a vivir, vive de lujo, porque los que son adictos al régimen, Claro. ciertamente hay una desigualdad absoluta en Venezuela y aquellos más cercanos al régimen ciertamente viven de lujo. Es decir, esto de las colas de hambre que no encuentran comida, no, los que son cercanos al régimen, como evidentemente lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Juan Carlos Monedero pues viviría de lujo, con lo cual esto no sirve de, si tanto le gusta Venezuela, que se vaya a Venezuela a vivir. Bueno, se va a vivir quizás incluso todavía mejor que en España, ¿no? Entonces, insisto, yo lo que me parece vergonzoso, pero ciertamente hay que entender que a nivel de negocio, como politólogo, como asesor del régimen, vive, vamos, y esto yo creo que esto no es una opinión, estos son datos, es que ha ganado un pastizal hablando de miles y miles de euros asesorando al régimen de Maduro, con lo cual yo estoy convencido que si se va a vivir a Venezuela, viviría incluso hasta mejor que en España Juan Carlos Monedero. Y a mí lo que me parece más siniestro es que esta persona fue uno de los fundadores de un partido político que llegó al gobierno, no solamente llegó al gobierno, sino que incluso Pablo Iglesias, su líder, fue hasta vicepresidente de España. Esto es ciertamente muy, muy siniestro, porque esto no es una hipérbole y esto rige la moderación, decir que Venezuela es una autocracia absoluta, ¿no? y que Maduro es un autócrata. Yo creo que esto no es hipérbole, esto sí que es realidad, absoluta y contrastada con datos, tanto como que todavía a día de hoy no ha presentado las actas de las elecciones y por tanto no se pueden catalogar como elecciones democráticas. Bueno, pues podemos entonces hablar de los paralelismos evidentes que España está teniendo con Venezuela cuando Sánchez acaba de afirmar que todas las comunidades que presenten un recurso de inconstitucionalidad con el tema de la amnistía la van a perder, porque ¿quién controla el Tribunal Constitucional? Él. Cuando habla de quién controla la Fiscalía General del Estado, él. Cuando habla de quién controla las empresas públicas, lo mismo, Frank. No os liéis ahora con esto, Cándido Pumpido no es una persona que esté puesta ilegalmente ahí. Si es que es legal, nos guste más, nos guste menos, es que Cándido Pumpido los tribunales es legal. Que los tribunales en Venezuela, que no lo asaltaron, que lo pusieron legalmente también, y ahora fíjate pero para que lo que esto lleva, el sistema lleva antes de Sánchez. Sí, sí. Antes de que llegara Sánchez al poder, antes de que fuera presidente del gobierno, ya sería legal poner a Cándido Pumpido ahí, o poner a una persona afín a otro partido político al que sea. En el Tercer Reich también pusieron a los jueces legalmente. En el Tercer Reich también pusieron a los jueces legalmente. Disculpadme, pero de esto ya habéis hablado antes y hemos estado un buen rato. No, voy a esto último. Monedero. Voy a Monedero. La última que yo estuve en Venezuela, Monedero, lo he dicho muchas veces, pero me gusta refrescarlo. Monedero dirigía los cuadros políticos de formación del chavismo en Miranda. Monedero entraba y salía por el Palacio de Miraflores como Pedro por su casa. Monedero aconsejaba en ese momento al régimen de Hugo Chávez. A mí me pilló la confirmación oficial de la muerte de Hugo Chávez 5 de marzo de 2013 en Caracas, cuando yo estaba trabajando con la oposición, que era otra diferente a la que hay ahora, ¿no? Monedero aconsejaba que a la oposición había que reprimirla física y moralmente. Justo fue yo llegar aquí, contar en muchos medios lo que había visto en Venezuela y al poco tiempo fundarse Podemos con este individuo al frente. Monedero allí ha vivido siempre en hoteles de lujo, en la planta más lujosa, pagado por el régimen. Monedero iba a los canales de televisión a decir que no había pobreza en Venezuela, cuando debajo de ese canal de televisión había gente en la calle tirada. Monedero y Zapatero deben ser juzgados por el Tribunal de La Haya por blanquear, ser cómplices, avalar y enriquecerse de una dictadura criminal, tiránica y asesina. Deben ser juzgados. Y esto hay que decirlo todos los días, porque es lo que están haciendo, blanquear, avalar y proteger a un régimen tiránico y asesino. Cuando hace muchos años, yo les contaré, y es curioso los caminos cómo los caminos a veces confluyen de forma rara. La Fundación CEPS, de origen en Valencia, fue la que fue contratada por Hugo Chávez precisamente para
ir construyendo y diseñando el sistema de represión de la dictadura chavista y de la dictadura venezolana, precisamente, y es un documento que ustedes pueden consultarlo todavía, unas 160 páginas, sobre cómo acosar a la oposición, sobre cómo eliminar a la oposición, incluidos los sindicatos, etcétera, etcétera. Por todo eso estuvieron... lo cuento porque la Fundación CEPS, son cosas de la vida, pues estaba liderada por una persona que fue compañero mío de colegio en Valencia, Roberto Viciano. Roberto Viciano y algunos de sus compañeros eran de Fuerza Nueva, de la extrema derecha valenciana, y en algún momento de su vida se unió con Pablo Iglesias, supongo que por medio del dinero, y con Juan Carlos Monedero para terminar siendo el asesor constitucional de los cambios constituyentes en todos estos regímenes, tanto mi querido y viejo compañero Roberto Viciano como todos estos. Primero fue el de Venezuela, desde la legalidad desde una legalidad democrática a una dictadura, como fue luego Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Y como será España, si le dejamos a Sánchez. Roberto Viciano, pues es el rey de la televisión cubana. Yo no sé si en Cuba saben que pertenecía a la ultraderecha esta de la que habla el presidente del gobierno, pero en algún punto de su vida la ultraderecha valenciana y Pablo Iglesias y Monedero hicieron mucha pasta haciendo esto en Venezuela. Pero es tremendo, si tú comparas los programas ideológicos, no hay tanta diferencia. Cito a Roberto, a Roberto Viciano, que igual... No, está muy bien tirado, está muy bien citado. Lo he contado porque es público y notorio, y su hermano... Yo he dicho muchas veces... Éramos compañeros de colegio, sé de lo que hablo y de quién estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿en qué punto? No, está muy en la cita, Vicente, está muy en la cita porque, y yo lo he planteado muchas veces públicamente, incluso en mi etapa en el Parlamento y en el Senado, que alguien coja los programas políticos de Falange y el programa político de Podemos y va a ver las semejanzas. Es que hay muchas más semejanzas. A nivel económico, desde luego. Sí, sí. No, por supuesto, y a nivel de forma de Estado y de sindicatos vertical. Claro, hay más semejanzas en los programas políticos de Falange y Podemos que en los programas políticos de Falange y Partido Popular, o Falange y Vox, o Falange y Ciudadanos. Claro, pero esto la gente no lo sabe, porque la gente no lee los programas políticos y mucho menos lee historia. Pero cuando uno dice, oye, pero qué casualidad, qué cercanía de la extrema izquierda y la extrema derecha, o de Podemos normal. Se llama nacionalsocialismo por algo. Claro, fijaos además que en el caso de mi compañero de colegio y catedrático de Tribunal de Constitucional, Roberto Viciano, desde su posicionamiento político y de otros compañeros que tenían, yo hice con ellos además primero de Derecho allí en Valencia, su idea era cómo, su interés por el constitucionalismo era cómo desde la Constitución del 78 volver a Franco. Esta era la realidad del interés del constitucionalismo de uno de los fundadores del régimen venezolano, que es Roberto Viciano, amiguete de Monedero. Yo cuando se lo dije que lo conocía, me acuerdo, a Monedero, se quedó blanco, como diciendo, caramba, pues tú conoces a Roberto. Y yo, pues sí. ¿Cuántas veces hemos dicho que... Y la idea era volver a Franco, y de la misma forma que España había venido de la ley a la ley, de la ley a la ley, pero de una dictadura a una democracia, se trataba de buscar el camino de la ley a la ley, pero para volver a una dictadura, y encontró los resortes, esto que se llamaría como Pumpido, como Cándido con Pumpido, que le dicen es un magnífico jurista. Roberto lo es. Encontró los resortes para ser el ideólogo, y estos han cobrado la pasta sobre cómo reprimir a la oposición, el ideólogo de esos cambios de la ley de una democracia a la ley de una dictadura, que es lo que pasa en Venezuela, en Ecuador, etcétera, etcétera. Bueno, y que estamos en ello, Vicente, que estamos... Bueno, vamos a ver, que yo siento insistir, pero cuando tú tienes al 40% de la población española... pero muy rápido, que el 40% de la población española avala todo lo que está haciendo Sánchez. Eso como pasa en Venezuela cuando dice, tiene a la mitad de Venezuela apoyando el chavismo, aunque sea una tiranía y tal. Porque el control de la población también es parte de ese sistema. Entonces, voy a insistir, nos vamos de vacaciones y yo solo espero que, ojalá, y es un sueño, a la vuelta de vacaciones, en un mes, Maduro no esté allí, Venezuela ya recupera su libertad. Tengo que decir que si no, ojalá, que sea un sueño, solo caerá por la fuerza. Y solo caerá si hay determinación de la comunidad internacional por aprovechar este impulso ante un fraude tan evidente ya como los anteriores, pero este ya es
cantadísimo y evidente, ¿no? Para apoyar a esa gente que se está dejando la vida en las calles de Venezuela, ¿no? Y que, pues ojalá esta gente, como decíamos ayer, efectivamente, ellos y todos los cómplices de esta dictadura miserable, que han arruinado a varias generaciones de venezolanos, sus vidas, pues efectivamente un día se vean ante el Tribunal Penal Internacional, pero no solo ellos, sino todos aquellos que se han enriquecido de la dictadura venezolana dentro y fuera de Venezuela. Y aquí caiga quien caiga, decíamos ayer, y si es necesario que caiga alguien del PSOE y el señor Zapatero, que caiga, y si es necesario que caiga el señor Monedero o Iglesias, que caigan. Ojalá sea así y un día haya libertad en Venezuela como para abrir los archivos y enterarnos de verdad qué le debe el PSOE, qué le debe Zapatero y qué le debe Sánchez y qué le debe esta gentuza de Podemos que viven en Calapagar, etcétera, etcétera, los del Partido Comunista, al régimen de Venezuela. Ojalá conozcamos la información y, si es necesario, que sean juzgados también por crímenes contra la humanidad. Así que es un sueño, ojalá, me temo que no será así dentro de un mes, pero ojalá esto sea el inicio, cuanto menos, del fin de la dictadura venezolana. Os agradezco muchísimo que hayáis estado los dos en este último programa y toda vuestra participación en la temporada. Descansad, os vais de vacaciones, supongo. Hugo, sí, pones cara de que sí. Sí, has puesto cara de... un poquito, una semanita. A Galicia a visitar a mi familia. Muy bien, estupendo. ¿Y tú? Yo voy a desconectar también, si el sanchismo me lo permite, pero siempre con el ojo avizor. A lo mejor, claro, hay que disfrutar de los momentos de libertad que todavía podemos tener aquí en la democracia, pero con moderación, siempre con moderación. Claro. Exacto. Tío, Esa es la peleón, clave. Peleón el tío, También tengo que decir, para tu tranquilidad, que tipos como Sánchez no descansan nunca. Cuando nosotros descansamos es cuando ellos aprovechan para colárnosla. Estábamos todos aquí hablando de no sé qué y de repente nos han sacado esto del concierto catalán. Así que nada, bueno, gracias a los dos. Un abrazo fuerte, feliz descanso, feliz verano. Y gracias también a ustedes por vernos, por su fidelidad durante toda la temporada. Y si me permiten, ojalá a la vuelta en septiembre, efectivamente, podamos vivir una Venezuela realmente libre. Feliz verano a todos.